Y el tema del día, sin lugar a dudas, es el aumento de los contagios de COVID en Panamá, más de 3.000 casos nuevos y más de 39.000 personas en cuarentena. Son cifras que nos provocan como un sentimiento de déjà vu cuando empezamos el 2022 con la esperanza de salir de ese túnel en el que hemos estado en los 2 últimos años. Parece que el Omicron ha venido a cambiar radicalmente las reglas del juego y tenemos no solamente el aumento de los contagios, sino también los casos de reinfección. Más gente se está reinfectando con el virus de lo que había ocurrido en el último año. Esta mañana nos acompaña el doctor Arturo Rebollón, reconocido epidemiólogo e investigador en salud pública. Doctor Rebollón, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo evalúa usted la situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID en nuestro país y este último fin de semana? Hola, muy buenos días a todos. Alexandra, gracias por el espacio. Mira, todo mundo tiene que estar claro de algo, ¿no? Nosotros hemos visto que estas últimas 2 semanas han sido explosivas, ¿no? Y lo vamos a poner en un contexto para que la gente lo vea. ¿Cuál ha sido el cambio? Nosotros hace 14 días se reportaban 4.100 casos y esta última semana que terminó el sábado reportamos 24.441. Eso es un aumento de 5 veces. ¿Okay? 5 veces el número de casos, porque esta es una variante que teníamos ya un mes hablando que era extremadamente explosiva a la hora de transmitir. Sin embargo, nosotros hemos visto que hay un retraso en las otras variables, que son las hospitalizaciones. Por ejemplo, que tenemos hasta el momento aproximadamente una 343, donde 40 son de UCI. Sin embargo, si yo comparo esto con el año pasado, que teníamos también 25.000 casos, teníamos 10 veces más que lo que tenemos ahora. ¿Qué implica eso? Que en un año no es que ha pasado y se repite todo. No, es totalmente diferente porque este año tenemos 80% de la población con doble vacuna y todas las filas llenas. ¿Qué hace eso? Justamente lo que habíamos dicho de las vacunas, que es que no importa qué tanta gente se infecte, pero que no muera nadie, que no se hospitalice nadie, que se hospitalice la menor cantidad de gente posible, y lo estamos viendo hoy en día, no solo en Panamá, sino en el mundo, donde hay una diferencia importante entre los que se vacunan y los que todavía están pendientes en recibir la inmunidad, ¿no? Entonces, hemos visto que esto que está aquí, hay un aumento de casos, hay una estabilización de hospitalizaciones, en resumen, y esto está empezando. O sea, yo quiero que la gente entienda que esto está empezando, así que tienen que seguir las medidas de bioseguridad que tenemos todavía, porque eso no es que aparecieron la vacuna y se quita el resto, no, es al revés. La vacuna es una herramienta adicional a lo que es la ventilación, mucho espacio abierto, el uso de mascarilla y una medida básica de higiene que es el lavado de manos. Doctor Rebollón, buenos días, le saluda Mirna. Ayer Hola, compartía Mirna. yo con, hola, ¿qué tal? Yo compartí ayer con el doctor Xavier Sáenz Llorens y con otros médicos información que venía de México y que me dejó preocupada. Por ejemplo, el ministro de Salud de México decía ayer, no hemos visto nada todavía, está entrando de una manera sorprendente en todo el país. Hablaba sobre la variante Omicron y pensaba yo si el panorama es igual aquí en Panamá, si es lo que vamos a vivir, no hemos visto todavía lo peor de Omicron y por qué hay casos de reinfección. Vemos justamente al presidente de México reinfectado, es la segunda vez que le da COVID, entonces con sus dosis de vacuna. ¿Qué pasa? Claro, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Nosotros solamente llevamos 4 semanas de aceleración, cuando en los modelos y en las experiencias de otros países, por ejemplo Sudáfrica, ellos tuvieron de 6 a 8 semanas desde que sube hasta que baja. Es una Faltan ola más corta, entonces. si todavía faltan más. Nosotros no hemos visto nada y las aceleraciones máximas se van a ver a final de mes. ¿Qué me refiero con esto de aceleraciones máximas? Específicamente en infectados. ¿Y cómo podemos decir que va a ocurrir? Porque esta variante se ha visto que es altamente infecciosa. ¿Y qué significa altamente infecciosa? Porque todos lo decimos. Es muy infecciosa, muy infecciosa. Para que lo comparen, la variante, el primer coronavirus que teníamos en el 2020, tú podías infectar a 2 personas. Y ya eso era crecimiento exponencial. O sea, eso colapsó los sistemas de salud del mundo. Por cada infectado, tú puedes infectar de 8
a 15 personas. ¿Qué implica eso? Esto es de 4 a 8 veces más rápido que la primera variante que colapsó los sistemas de salud. Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿por qué es que hace que sea tan efectivo? Porque tiene 50 mutaciones. 50 mutaciones implica que ha hecho el examen 50 veces y ya se lo sabe. Sabe cómo desviarse por el sistema inmunológico y provoca infecciones. La cosa es que las infecciones ocurren en personas que de todo tipo, ya sean no vacunadas, que les da mucho más fuerte, al ellos no tener defensa, son mucho más infecciosos, la infección dura más y al durar más tienen mayor probabilidad de quedar en hospitales. Los que están vacunados es una diferencia significativa, pero es otra cosa, es como si fuera otra enfermedad, ¿no? Los que están vacunados dicen que les da picazón en la nariz. Los que están vacunados les da ardor en la garganta, les da un poquito de fiebre, les da un poquito de cansancio y ya, más nada. Esa es la diferencia, porque ¿eso qué significa? Tu cuerpo tiene las herramientas para defender. Entonces, ¿qué hace? Nosotros estamos contando ahorita mismo para poder responder esa pregunta de los mexicanos de por qué se reinfectan. Que nosotros tenemos pruebas tan efectivas que nosotros utilizamos como la PCR, que detecta tanto virus vivo como virus muerto. O sea, él dice, aquí yo detecté residuos de virus, punto. Él no dice, sí, yo considero que tú eres infeccioso y hay que aislarte. No, esas son otras pruebas. Esa es la prueba de antígeno. La PCR te detecta residuos, pedacitos. Ya no hay virus, bueno, eso lo hace. Entonces, ¿qué estamos encontrando ahorita mismo? Que es un problema que se ha dicho ampliamente. Estamos encontrando gente que tiene virus, pero que no infecta. Entonces hay que hacer un cambio en las políticas y este es el momento de hacerlo, porque esta variante te permite hacerlo. Doctor Rebollón, precisamente eso le iba a preguntar, porque hay quienes dicen, pero es que primero me decían una cosa y ahora me dicen otra, y antes decían que la PCR era la prueba que había que hacerse y que era la más fidedigna, y ahora me están diciendo que no. Y hay quienes lo interpretan como que se van ajustando las reglas del juego a conveniencia de los países. Yo creo que tiene que ver mucho con los avances de la investigación y de los avances que las investigaciones en el mundo van haciendo. Y me gustaría que aclarara ese punto, pero por otro lado me asusta cuando usted dice, esto está empezando, y recuerdo un titular que acabo de ver que dice que más de la mitad de los europeos podrán haber contraído el Omicron en 2 meses. O sea que los próximos 2 meses en el mundo van a ser cruciales y la cantidad de contagios no sé cuánto va a ser, porque si me dice que lo hay que multiplicarlo por 8 o por 15. Es correcto. Mira, eso de vamos a empezar por la primera, ¿no? Lo de las pruebas. Nosotros hemos visto el gran avance de innovación, ¿no? Y la gente tiene que entender que la tecnología y que la ciencia avanza siempre. Si no fuera así, nosotros todavía tuviéramos televisión en blanco y negro en la casa. Y el Yo tendría que estar pediluvio. en el pediluvio. Ay, ni me digas de eso. Un año peleando para que lo quitaran. Qué No, o desastre eso. sea, no, eso fue uno de los desastres más horribles en el mundo y todavía hay países que lo utilizan. O sea, no es ni siquiera de risa, eso No, ocurre. O sea, entonces, eso fue horrible. Yo vi de todo, malísimas prácticas a todo nivel cuando sabíamos que este era un virus de transmisión aérea, respiratorio, y era todo enfocado a la limpieza de superficies. Eso hay que eliminarlo y descartarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿No? La ciencia crece, que avanza y conforme avanza, tú vas ajustando las reglas. Por eso salen modelos nuevos de cosas, incluyendo en este caso modelos nuevos de medicamentos, entran medicamentos que son mejores y se quitan los viejos. Así mismo ocurre en todas las enfermedades, en todas las enfermedades. Pero si esto fuera un cáncer, que la gente está más conectada con la muerte, ahí sí dame la última tecnología, ¿no? Tú quieres la última de lo último porque me da mayor probabilidad de vida. Ahora es de que no quiero la última. Yo jamás había visto eso. O sea, tú buscas lo último siempre para estar en la mejor. Y si no me creen, vayan a ver la fila de cuando se abren los iPhones. O sea, abre un iPhone nuevo y hay filas de gente. Sale un Samsung, unas cosas, la fila gigante, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Las innovaciones van a cambiar. Cada cierto tiempo se cambian. Usualmente estamos acostumbrados a que tomen mucho tiempo los cambios. Ahora que tenemos redes de científicos
gigantes en el mundo, donde por ejemplo yo agarro el WhatsApp y estoy conectado directamente ya con investigadores de Harvard, MIT, de California, de Londres, que antes jamás hubieran ocurrido. Hoy tenemos conexión directa para poder transmitir la información en tiempo real y con los autores de los estudios. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Muchísimos cambios y van a cambiar más cosas. Y eso está bien, porque es para cambio y para bien. Y con respecto a la segunda pregunta, que era lo de las aceleraciones de casos. Esto está Todos los empezando, dice modelos usted. está empezando. Nosotros estamos viendo que el mayor número de casos que se había reportado por día estaba cerca de los 2 millones. ¿Okay? En el mundo, bueno, con Omicron, ya a partir de esta semana se están reportando rutinariamente 3 millones. Y el problema de cuando tú tienes 3 millones, con una variante que puede infectar de 8 a 10 personas más, es que esos 3 millones pueden convertirse rápidamente en unos 10 a 15 millones reportados diarios. ¿Ok? Y esos son detectados con pruebas. Eso, Yo eso es quisiera, algo que hay que decir, que eso es con pruebas diagnósticas, no de que él tiene síntomas y ya es coronavirus. Aquí es, a todo mundo le hacen un hisopado y ese es el que se cuenta. doctor Rebollón, dentro de la avalancha de información que recibimos constantemente a toda hora sobre el Omicron, sobre el coronavirus en el mundo y lo que está pasando, ayer leía un artículo interesante en El País de España que decía lo siguiente, quiero saber su opinión, dice, el siguiente paso será comenzar a tratar la COVID de una forma más similar a lo que se hace con la gripe, sin contar cada caso, sin hacer pruebas ante el menor síntoma, observarla como una enfermedad respiratoria más. ¿Usted coincide con esa opinión? 100% de acuerdo. Y eso lo hace sonar como que fuera una vigilancia bien suave, ¿verdad? Que no se crean eso. Eso implica que Exacto. no va a tener dije, una vigilancia especial como tiene ahorita, pero esa vigilancia epidemiológica es mucho más rigurosa, porque eso implica que equipos están constantemente en el campo buscando los casos. Equipos completos de epidemiología están buscando los casos y todo se documenta. La diferencia es que ya no tienes que hacer pruebas para hacerlo específicamente, sino que se hace algo que se llama nexo epidemiológico. Nexo epidemiológico es, si hay un infectado, todas las personas que estuvieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo se consideran positivos. Y ya. O sea, todos los sintomáticos se consideran positivos ya y se les hace la misma recomendación. Y eso funciona para todas las enfermedades. Ejemplo de eso, varicela en las escuelas. Donde hay uno, tú tienes que considerar que todo el salón está infectado y tienes que mandarlos a todos para la casa por 14 días. Y en efecto pasa eso. Cuando los mandan, sale uno con varicela, ese ya jugó con todos los niños, ya están todos infectados y a los 7 días todo el salón tiene varicela, pero tienes que sacarlo de la escuela porque si no te crea una epidemia de eso, porque es súper infeccioso. Asimismo, va a ocurrir con esto, que tiene una vigilancia que es mucho más precisa, mucho más robusta y es mucho más agresiva, de manera de que todos los que están con síntomas son aislados, pero se enfoca mucho en los enfermos, los que tienen síntomas que están más graves, ese tipo de cosas. Y Y no se lo comento solamente los que porque se le detectan. Ajá, no, dale, Se dale. lo, se lo comento porque las autoridades sanitarias de España llevan meses, según leí, trabajando en esa transición y están trabajando como en un plan para abandonar paulatinamente la vigilancia universal por la COVID y pasar como a una que se denomina centinela, lo que usted está explicando básicamente. Es correcto. La vigilancia centinela implica que en todos lados se hace investigación de campo buscando a los pacientes sintomáticos, los que tienen síntomas, los que están más graves. Ya no queremos encontrar los que tienen el virus molecularmente vivo o muerto, sino que queremos encontrar a los enfermos. Y eso se cuenta. Y eso tiene una rigurosidad bien violenta, bien fuerte. ¿Sí? Doctor Rebollón, yo lo siento que usted está optimista porque es consciente de que los casos graves han disminuido gracias a la vacunación y que hay disponibilidad en los hospitales y que no vamos a entrar en esa crisis que era la que nos asustaba al inicio de la pandemia. Claro. Pero ¿no le preocupa el impacto en la economía del país? Y hablamos hoy en día de 39,000 personas aisladas en Panamá con COVID. ¿Cuántas personas? Si lo multiplicamos por los contactos, estamos hablando de que por lo menos, no sé, 5 personas y usted habló de 8 a 15, pero seamos conservadores.
que están en cuarentena preventiva porque fueron contactos de esos positivos. Estamos hablando de un montón de gente que no está yendo a trabajar o que está encerrada en su casa. El impacto eventualmente en la economía del país se va a sentir, o ya se está sintiendo. ¿Cómo se maneja esa Ya se parte? está ¿Cómo se sintiendo, combina? ya se está sintiendo, porque viene, eso sí es un problema de cuando tú tienes una enfermedad altamente infecciosa. Y al ser altamente infecciosa, tú tienes que aislarlo y ellos dejan de ir al puesto de trabajo. Entonces, tomando ese número que estamos hablando, son 39,000 y tenemos 4 a 5 aislados, estamos hablando de que hoy en día tenemos 300,000 personas fuera de trabajo. Entonces, los que tienen que estar pensando ahorita mismo, ¿yo cómo hago para resolver esto? Ya no es ni siquiera las autoridades, son los de recursos humanos que dicen, ¿y yo qué hago? O sea, yo ya no tengo gente, ¿cómo hago para balancear este aislamiento si él no está enfermo, pero es una regla del gobierno y yo le tengo que seguir pagando? ¿De dónde sale ese dinero? Eso es incapacidad, son vacaciones, mucha gente ya no tiene porque ya se gastaron todas. Entonces entra todas estas cosas de que hablamos de la tecnología. O sea, hay que aceptar que el teletrabajo es una opción real. La gente puede producir sin ningún problema y más cuando utilizamos estas definiciones donde te marca una prueba y el paciente no tiene ningún síntoma. Hay gente que no tiene ni un síntoma en los 5 días Pero que hay están aislados. trabajos en donde se puede hacer desde la casa. Yo estoy esta Claro, semana trabajando en casa, Mirna estuvo la semana pasada y gracias a la tecnología nos permite este manejo, pero hay algunos negocios en donde no es posible. que Yo no se puede. le ponía un ejemplo casualmente a Mirna la semana pasada. Fui a hacer una diligencia al Ministerio de Educación para algo importante de mi hijo y no pude porque todo el departamento estaba cerrado por una semana por COVID. Entonces vas paralizando instituciones, ¿no? Y servicios que debes Exactamente. dar. Es por eso que todos se tienen que ir moviendo hacia la vigilancia centinela, que es lo que está haciendo España. Que de repente tú puedes tener gente que está infectada, pero no son infecciosos porque tienen una carga viral tan baja, ellos no tienen ni síntomas. Entonces, hacia allá es que vamos a evolucionar, pero solo se puede tomar una decisión como esa con altos niveles de cobertura de vacunación. Y eso implica cobertura de vacunación desde los 5 años hasta los más viejitos, más de 100 años, todo. Panamá tiene alta cobertura de 2 dosis, de más de 85%, y hemos visto que este fin de semana se abrió la vacunación de niños y se llenó. Sitios que Ujú. pusieron vacunas, que citaron gente, fueron los citados y fueron gente a ver qué pasaba. Y veían si le citaban, le ponían la vacuna. Yo fui uno de esos. O sea, a mí se corrió una cadena en la escuela. Dije, el que está por ahí, que venga. Y yo estaba por Viaporra. Yo iré a la izquierda, en el Parque Omar, con mi hija, y la tarjeta de vacunación de casualidad estaba ahí. Vino y entonces formamos la fila y nos dijeron, venga, venga. Obviamente, los que estaban citados, ellos tenían una logística diferente. O sea, ellos ni formaban fila, los pasaban directo. Todo el que llegaba así, citado, pasaba directo y tenían un busito que los llevaba también a la casa club. Y eso ocurrió en todos lados. Ellos tienen sus vacunas reservadas, que por ejemplo, para estas 60,000 que llegaron, 17,000 ya estaban reservadas para ellos. Y las otras Doctor, 40,000 que se hicieron, se abrieron. Ujú. doctor Rebollón, yo quería preguntarle porque le quiero transmitir una preocupación de muchas personas, incluso mía, que ya tengo la tercera dosis y todo, la dosis de refuerzo, Claro. más bien. Pero hay mucha gente que me dice, no, dentro de una semana nos van a decir que me tengo que colocar una cuarta dosis. Y un experto decía la semana anterior, decía, es imposible estar vacunando a la población mundial cada 6 meses, no es real, no es posible hacer eso. Entonces, ¿hasta qué punto? Y esta mañana nos despertamos con una noticia de CNN, por ejemplo, que dice que en medio del avance de Omicron, algunas personas en Estados Unidos ya podrían recibir esta misma semana la cuarta dosis de la vacuna. Es decir, ¿vamos a estar constantemente en este proceso de otra dosis y otra más y otra más? ¿O qué es lo que va a pasar? No, nosotros la evolución natural de estas enfermedades es que se protege solamente a los más vulnerables, los que mueren. Ujú. ¿Ok? Dependiendo de la prioridad de tu país. Principalmente tú proteges a los que mueren, que esos son los mayores de 55 años, que son el mayor bloque de muerte de este país. Después, protege a la masa productiva, que serían
a las personas entre 20 a 59 a 55 años, que son los que trabajan más. Pero la prioridad de los refuerzos sería para eso. Y sería ¿con qué intención? Evitar las muertes, básicamente, que es lo que queremos. Porque tú puedes infectarte, igual que el resfriado, igual que la gastritis, igual que la gastroenteritis, igual, y puedes infectarte sin ningún problema. La cosa es que nadie muera. Esa es la condición. Y para eso no es que esto es una cosa que estoy diciendo controversial. De hecho, existen muchas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la influenza no se le pone a todo el mundo. Aquí en Panamá se ponen 2 millones de vacunas y la gente no se da ni cuenta. ¿Por qué? Porque se pone en poblaciones de alto riesgo, ¿no? De alto Es riesgo que decir, son las... Ajá, cuéntame. es decir que yo no estaría dentro, no tendría esa posibilidad de ponerme una cuarta dosis, una cuarta dosis de refuerzo. Por ejemplo, ¿quiénes tendrían que ponerse esa No. cuarta dosis de refuerzo? ¿Quiénes tendrían que ponerse una cuarta dosis de refuerzo? Mayores de 65 años, sin opción. Ujú. Todos tienen que ponerse ese refuerzo y sería de manera anual. Esa es la recomendación usual para todas las vacunas. De manera anual, está bien, porque te da una defensa adecuada. Tal vez las personas que tengan enfermedades con inmunosupresión, que tus defensas están bajas por una enfermedad. Llámese VIH, SIDA, que estás tomando algún tratamiento de inmunoterapia, algún trasplante. Y fíjate que no es mucha gente, ¿ah? Yo no estoy hablando de todos los enfermos crónicos, estoy hablando de los que tienen enfermedades que pierde el sistema inmunológico. Y hay algunas enfermedades crónicas que te dañan el sistema circulatorio. Ahí entran diabetes descontrolada e hipertensión descontrolada. Entonces tú tendrías que tener un filtro de mayores de 55 años con una historia de hipertensión descontrolada y diabetes descontrolada para poder ponerlo. Porque sabemos que el daño de las arterias ya existe y tienes que protegerlo. Doctor Rebollón, su opinión sobre las noticias que hablan del Broncovaxón como la solución a prevenir el COVID. Esa es una noticia que salió en estos días en la revista Forbes. Y también sobre la bacteria OM85, que dice que pone fin a las infecciones de COVID-19, un estudio de la Universidad de Arizona. Mira, estas terapias lo que hacen es que retan el sistema inmunológico produciendo algún tipo de inflamación y una respuesta de defensa parecida a si tuvieras el virus. Entonces, ¿qué se hace con esto? Es casi como si tuviera despertando, meterlo en un cafá al sistema inmunológico, despiértate, para que él active las células de memoria. Entonces, básicamente eso es lo que harían, eso es lo que se está observando. Obviamente, estos son estudios con muestras muy pequeñas que solamente funcionan para esos países y habría que ampliarlo a muestras más grandes, ¿no? Para poder garantizar que el resultado sea, como decimos los científicos, sistemático y no algo encontrado de a coco. Pero ese Broncovaxón se vende en la farmacia ya, se lo pregunto porque ya he escuchado gente que dice, yo lo he tomado antes para prevenir influenza hace muchos años y me sirvió, Sí. y hay gente que lo está comprando, por eso hago la alerta, ¿no? No pasa nada. Sí, o sea, no pasa nada. O sea, no pasa nada. No es como estos otros medicamentos que sí se ha comprobado que son de altas dosis, que son tóxicos Ok. para el hígado, ese tipo de cosas. No, o sea, lo que hace es que se hace un ciclo periódico de estos tratamientos y ya. O sea, que esa Doc- es la terapia, no es que tú lo tomas todos los días como un suplemento, no. O sea, lo tomas una vez cada año como para hacerle un café, ¿no? Se le dice para ir despertando el sistema inmunológico ya. Doctor Ok. Rebollón, ya para terminar, y me gustaría preguntarle, es que mucha gente dice, bueno, es que ahora es la Omicron, pero dentro de un mes y medio va a ser otra más y después otra más, y vamos a vivir Sí. constantemente en esto. ¿Por qué hace unos días algunos científicos decían que la Omicron, la variante Omicron iba a ponerle punto final a la pandemia y mucha gente todavía tiene el temor de que eso no va a ser así? Mira, cuando nosotros hablamos de pandemia, hay dos tipos de virus, ¿no? El virus que es más mortal y el virus que es más infeccioso. Siempre es peor el más infeccioso. El más infeccioso se queda por más tiempo. Al quedarse más tiempo, puede que produzca menos muertes rápidamente, pero las produce más a largo plazo. O sea que siempre es peor que sea más infeccioso. Entonces, al hacer el cambio de un delta que hospitalizaba mucho
y entrar un Omicron. Esa es una evolución natural que dice, aquí yo quedé, vine para quedarme, ¿no? Que eso es lo que dice la evolución del virus. Yo estoy aquí para quedarme. Y muestra eso que tiene 50 mutaciones. O sea, 50 mutaciones que dice, no importa lo que hagas, yo voy a infectar. Y eso no es raro con virus respiratorios. La diferencia de este es que todavía tenemos gente vulnerable que se hospitalizan y mueren. O sea, tenemos todavía 300 personas hospitalizadas. Eso no es nada leve. Lo que sí es que yo tengo que decirlo abiertamente, los datos dicen que 9 de cada 10 de esos hospitalizados no tienen ni una dosis de vacuna, no tienen defensa. Los otros 10%, que son entre 30 a 50 personas, son personas que tienen cáncer, enfermedades renales, enfermedades del corazón grave, enfermedades que causan inflamación de las arterias, que ya tenían una enfermedad que los iba a llevar a la hospitalización. ¿Okay? O sea, es otra cosa. Y aún así, eso con las enfermedades crónicas eran funcionales. Ellos estaban trabajando, padres de familia, celebraban cumpleaños, gastaban, se iban al mall. O sea, que esa es una diferencia, ¿no? Que hay que poner, que la idea es que hay que proteger a todos los vulnerables. Bueno, doctor Rebollón, creo que ha sido muy amplio sus explicaciones esta mañana y nos ha servido de mucho para orientar a nuestra audiencia sobre lo que está pasando. Creo que usted ha sido claro, esto apenas está empezando. Tenemos que cuidarnos, mantener las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla y creo que... Y mucho espacio abierto, muchos. Espacios abiertos, yo creo que esa es la clave, ¿no? Seguir con el tema de la vacunación creo que va a ser clave, sobre todo para los niños y ojalá que podamos empezar las clases como se tenía planeado en marzo y que esta Omicron no afecte ese plan, ¿no? Que creo que es tan importante y que el país lo necesita. Gracias, doctor Rebollón, Así será. por estar esta Hasta mañana aquí luego, en Radio Mirna, Panamá. Alexandra y a todos. Gracias, doctor Rebollón. Buenos días, Que encantadas. pase buen día.